elaborado una lista en torno a las cosas que sabemos y las que no. De cosas que sabemos, por ejemplo, la selección española perdió, jugó contra Bélgica, que no se jugaba nada, por una plaza directa, no pudo sellar el billete, los jugadores de la selección agredieron al árbitro cuando terminó el partido, el árbitro era de nacionalidad rumana. También sabemos que el árbitro tuvo que escapar corriendo amenazado por los jugadores españoles. Tuvo un arbitraje muy negativo para España. Sabemos que Rumanía es la selección que necesitaba la derrota de España en Bélgica para ir al Mundial de forma directa. El capitán español pidió perdón por la persecución al árbitro y España tendrá que ir a la revancha. Si el arbitraje fue negativamente, intencionadamente o no. Si Bélgica fue primada por parte de la selección rumana para que le ganase a España. Tampoco sabemos si los jugadores de la selección española llegaron a agredir al árbitro. Tampoco si esta conducta tuvo repercusión sobre los jugadores en España. Tampoco si el mal arbitraje tuvo consecuencias para su persona. Y no sabemos si los aficionados que saltaron al campo fueron los de España o los de Bélgica. En cuanto a la definición del problema, la conducta de los jugadores de la selección española tras el pitido final del árbitro en el encuentro entre Bélgica y España no fue la correcta, ya que intentaron agredir e insultar al colegiado del partido, siendo este de nacionalidad rumana, pudiéndose interpretar por dichos jugadores que el árbitro perjudicó intencionadamente a España. En cuanto a la teoría, podemos relacionarlo de tal manera que desde que somos pequeños siempre nos ha inculcado una serie de valores con la práctica deportiva, en la que tenemos que respetar al equipo rival y aceptar las decisiones que tome el árbitro, a pesar de que no estemos de acuerdo con ellas. Desde la experiencia podemos contar que como entrenadora de fútbol presencié un caso parecido en el encuentro entre Utrera Torreblanca, donde el árbitro, según los padres del equipo visitante, les perjudicó. Al finalizar este encuentro, dichos padres se enfrentaron al árbitro y al equipo rival. Para analizar y conocer científicamente la situación, he creado un plan de investigación, indagando en Google Académico, encontrando un artículo titulado Prevención de la agresividad y la violencia en el deporte en edad escolar, un estudio de revisión. De dicho artículo, he podido extraer varios datos y soluciones a nuestro problema planteado. Primeramente, es importante conocer que la mayoría de los programas implantados en el deporte educativo se centran en el momento de la prevención, con un 51,3%. En menor medida, se proponen programas dirigidos a la intervención, con un 7,7%, o a la rehabilitación, con un 5%, por lo que sería interesante que los programas, además de proponer estrategias de prevención, propusiesen al mismo tiempo acciones de intervención y rehabilitación, para cuando ya se han producido los incidentes violentos. Para esta prevención, la solución destacada sería la propuesta de acciones de reflexión, debate, concienciación o difusión, como por ejemplo guías, trípticos, carteles, artículos de prensa, vídeos, abordando la acción preventiva desde una perspectiva multisocial, proponiendo acciones de concienciación dirigidas a los grupos sociales, como son los deportistas, padres, madres, entrenadores, árbitros, espectadores, implicados en el deporte en edad escolar. Estos grupos sociales tienen una gran importancia en la participación deportiva de los jóvenes deportistas y en la transmisión de valores, y concluyen que el rol que desempeñen y la metodología que empleen se convierten en factores clave para una reducción del comportamiento agresivo. Por tanto, es necesario que se propongan comportamientos adecuados a estos agentes, con el propósito de que por aprendizaje vicario los deportistas las adquieran cuando afrontan la práctica deportiva. Realizada la indagación por Google Académico, he encontrado un artículo que nos habla de cómo prevenir la violencia en el deporte.
Algunas de las soluciones que se pueden aportar para la mejora de las conductas agresivas de los jugadores de la selección española de rugby son las siguientes. Reuniones con los jugadores. Es conveniente que una vez a la semana, por ejemplo, se reúna el cuerpo técnico con los jugadores para hablar sobre los objetivos conseguidos y los futuros. Dentro de estos objetivos no solo se encuentran los deportivos, sino los educacionales, por ejemplo. Otra de las soluciones puede ser el manejo de las situaciones reales. Uno del cuerpo técnico puede ejercer de árbitro en los entrenamientos y castigar aquellas acciones agresivas de los jugadores hacia el árbitro. Compromiso del entrenador. El primero que debe dar el ejemplo es el entrenador. No sirve de nada que los jugadores aprendan a no tener conductas agresivas si después el primero que tiene estas conductas es el entrenador. Reducir las probabilidades. Reducir las probabilidades. Si se sabe que cuando hay dos jugadores en el terreno de juego juntos van a tener conductas agresivas, hay que intentar de separarlos y que no estén en el mismo tiempo jugando juntos. Favorecer el comportamiento. Hay que animar a los jugadores a darle la mano al contrario, a tirar la pelota fuera si hay un lesionado, saludar al público o disculparse por alguna acción de un golpe fortuito. Fomentar la colaboración. En los entrenamientos se debe realizar juegos que impliquen colaboración de todo el equipo. Sensibilizar y condenar. Los jugadores deben saber cuáles son las conductas que no deben de repetirse en un terreno de juego. Y cuando hagan una de estas conductas lo que hay que hacer es castigarlos. Servir de transferencia para el resto de la vida. El deporte debe servir para inculcar valores para el resto de la vida. En cuanto a las alternativas de soluciones que propongo, los jugadores, cada vez que tengan una conducta agresiva hacia un árbitro, compañero, equipo rival u otra persona, deberán de pagar una sanción. Por último, en los entrenamientos se debe trabajar mucho este tema, poner de árbitro a una persona del cuerpo técnico u otra persona, y cada vez que tengan una conducta agresiva serán sancionados. Deberán de realizar otra tarea. Una vez conocido cuáles son lo que sabemos y lo que no sabemos del texto expuesto, vamos a aportar los siguientes nuevos datos conocidos. Según la página web diariosur.es, y también podemos verlo reflejado en el texto, lo peor de todo no son las agresiones, insultos o los comportamientos antideportivos. Lo peor, sin dudarlo, es lo nefasto y pernicioso que resulta para el futuro de los niños, los cuales se encuentran en edad de crecimiento y utilizan el deporte como una forma para crecer como personas, ya que mediante el deporte muchos padres, así como educadores en los centros escolares, les tratamos de inculcar valores como la deportividad, espíritu de superación, solidaridad, juego limpio, compañerismo, colaboración. Valores los cuales te hacen mejorar como persona e identifican cómo eres y personas competentes. También cabe destacar, que estas personas incompetentes, y presuntamente sin cualificación, lo echan todo por tierra, cimentando comportamientos antideportivos y que en un futuro pueden hacer que estos niños engendren más violencia, ya que si las malas acciones no se castigan, pueden hacer que los malos instintos afloren y se enquisten en los caracteres de los pequeños en formación, por lo que es muy importante que desde pequeños tengamos una gran educación frente a nuestros hijos, para que de esta forma en un futuro sepamos valorar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Con respecto a una solución, y haciendo hincapié en la página web expuesta con anterioridad y en el texto, cabe destacar que existen múltiples de soluciones, pero las cuales son muy difíciles de llevar a cabo. En primer lugar, independientemente de cómo haya pitado el colegiado del encuentro, eso no excusa a nadie para que en el final del partido padres, jugadores, vayan con intención agresiva en busca del árbitro, puesto que, aparte de que ellos no tenían pruebas para saber por qué les había pitado el encuentro así, eso no les incumbe para ir buscando la intención de darle una paliza. Creo que no es propio de los seres humanos llevar a cabo esto de esta forma. Hoy en día muchos padres utilizan el recurso del deporte para así potenciar ciertos valores y cualidades a su hijo. Pienso que si esto se sigue produciendo, estos niños no van a adquirir esos valores. Al contrario, van a fomentar otro estilo de competencias y cualidades que podrían afectar sus vidas en un futuro. Y no es lo que andamos buscando. En cuanto al artículo que yo he seleccionado llamado Detención y valoración de las incidencias de las actitudes deportivas durante la competición,
Hay muchas cosas que destacar. Este es un artículo en el que se centran en averiguar tanto los tipos como la frecuencia que se producen ciertos comportamientos, actitudes y pensamientos de los deportistas durante la competición. Hacen un desarrollo de estos y detallan varias cosas que deben de cambiar, como son, por ejemplo, trabajar las habilidades de autocontrol cognitivo, desarrollar aspectos de la personalidad como la tolerancia, dotar de estrategias para que el deportista evite expresar su ira verbalmente, desarrollar actitudes para que el deportista evite tendencias intensas a expresar su ira físicamente, potenciar el grado de adaptación y de conducta social hacia el entorno deportivo, aplicación de técnicas para controlar la ira en general mediante el desarrollo de habilidades que detecten y controlen su frecuente manifestación y detectar e intervenir ante una actitud nerviosa, irritable, susceptible que muestre cambios de ánimo, faltas de concentración y que presente alta preocupación. Es un artículo muy interesante y que da muchas opciones. En cuanto a la aportación de posibles soluciones, destaco varias. Una de ellas es desarrollar una educación deportiva mediante el desarrollo de valores y actitudes, detectar las variables personales y sociales que pueden influir en la manifestación de actitudes y comportamientos que no respetan el juego limpio, promover campañas antiviolencia a través de los medios de comunicación, formar a profesionales ofreciendo una información que ayude a comprender y abordar el problema de la conducta agresiva en los deportistas, desarrollar programas dirigidos a las escuelas deportivas que fomenten la cooperación entre los niños y niñas para que el principal objetivo de este sea el aprendizaje y desarrollo de la actividad física y deportiva. Y por último, mejorar la formación y el asesoramiento de entrenadores de niños y niñas en edad escolar, dotándose de los suficientes instrumentos para que puedan actuar desde la base. Como solución final al trabajo de la BP2 relacionada con el tema del rugby, nuestro grupo hemos considerado que los jugadores que ocasionan algún tipo de conducta agresiva con algún tipo de persona, ¿vale? Tanto ya sea como jugador del otro equipo, un árbitro o cualquier persona externa, deberán de abonar una sanción por la conducta generada. De tal forma que también hemos considerado llevar a cabo una formación y un rendimiento mejor hacia los entrenadores, de tal forma que eso ocasionen que los jugadores estén mejor formados y que además crezcan mejor como personas, puesto que esto ocasiona en muchísimas ocasiones pues falta de sobre todo agresividad, ¿vale?, por parte de los jugadores y también falta de motivación, ¿vale? Esas son las soluciones que hemos considerado oportunas y espero que os haya gustado este vídeo. Besitos.